Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de la posibilidad de que los terroristas lleguen a utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares, biológicas, radiactivas o también químicas. Para hablar de este tema tan sumamente delicado y además una hipótesis que no es descartable en absoluto, contamos con nosotros, como siempre, con los mejores especialistas y en este campo lo decimos absolutamente de verdad porque no hay nadie mejor, más experto que las personas que les vamos a presentar ahora mismo. Y vamos a comenzar con Natividad Carpintero. Natividad es, entre otras muchas cosas, y lo podrán ver en su perfil completo, es secretaria general del Instituto de Fusión Nuclear. Natividad, bienvenida. Muchas gracias. Continuamos con Ronnie Aledo, que ya le conocen ustedes de programas anteriores, militar estadounidense, que ha trabajado para las principales agencias de seguridad de Estados Unidos, como es la CIA, el FBI o la DEA. Un militar con grandísima experiencia en el ámbito internacional y especialmente en la lucha contra el terrorismo en todos sus aspectos. Ronnie, bienvenido de nuevo. Continuamos con el teniente coronel el Manuel González, teniente coronel de la Escuela de Guerra, concretamente del Departamento de Estrategia. Probablemente le conocerá a muchos de ustedes porque es habitual de los medios de comunicación, un magnífico comunicador y además que se presenta como representante del Ministerio de Defensa de uniforme y lo hace extraordinariamente bien, y un grandísimo experto sobre todo en terrorismo, especialmente terrorismo islamista, terrorismo yihadista salafista. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Contamos también con nosotros, y es un grandísimo privilegio, con el coronel veterinario Luis Martín Otero. El coronel Luis Martín Otero está considerado como el mayor experto nacional, y lo digo con todas las palabras y lo subrayo, en materia de bioterrorismo, es decir, en todo lo que afecta a esa posibilidad de que los terroristas lleguen a utilizar armas concretamente biológicas. Además, también sabe, por supuesto, muchísimo de armas químicas o de armas radiológicas. Pero, como digo, es el principal experto español, que así nos lo irá comentando y sabrá, entre otras cosas, fue el que llevó todo el asunto del Antras en el año 2001, esa gran amenaza que supuso para todo el mundo el empleo de aquella sustancia por parte de los terroristas de Al-Qaeda. Luis, bienvenido, mi coronel. Muchas gracias. Vamos a comenzar precisamente con Luis, con la primera pregunta. Días después de ocurrir los atentados de París del 13 de noviembre pasado, el primer ministro Manuel Valls hizo unas afirmaciones quizá excesivamente alarmistas en la que decía que era casi inminente que se produjera en Europa, no solamente en Francia, un atentado por parte del Estado Islámico con armas, concretamente dijo, químicas y bacteriológicas. ¿Usted cree que esto de verdad puede ser así, Luis, que esta amenaza puede ser tan sumamente inminente? Bueno, la amenaza, sobre todo biológica y química, son amenazas reales. En la actualidad sabemos que estos grupos terroristas pues las manejan desde el punto de vista de hipótesis, pero se les ha cogido información de que están interesados en utilizarlas. Cuando el primer ministro francés hace esa valoración, pues alguna información tendría de la posibilidad de poder actuar o que pudieran actuar a nivel, no solamente en Francia, sino a nivel europeo, puesto que estas amenazas lo que tratan es de crear una desestabilidad al país en el cual afecta, no solamente desde el punto de vista ya sanitario, que sería la primera causa, pero también el desestabilizar un país simplemente diciendo que es una amenaza que es disuasoria por parte de ellos, pues eso evidentemente esa amenaza es real hoy día. Quizá, Luis, lo primero que habría que decir es que ya el término bacteriológico no se utiliza, es un término desfasado porque actualmente se utiliza el biológico. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué ya no se utiliza el bacteriológico, se utiliza el biológico, coronel? Bueno, el vocablo de bacteriológico es un vocablo ya antiguo desde el punto de vista incluso científico, ya no se maneja a nivel usuario natural en sanidad, y el biológico lo que hace es que engloba la parte no solamente bacteriológico es de bacterias y el biológico es que afecta a virus y toxinas, además de las bacterias. Entonces engloba ese concepto más general de la amenaza biológica. Roniel, ha dicho el coronel algo muy interesante, que ha sido que sobre todo lo que se persigue son, le he querido entender, fines psicológicos, mucho más allá de la destrucción física que pudiera causar, del daño físico que pudiera llegar a provocar este tipo de atentado terrorista, sobre todo los efectos psicológicos. Usted, como analista de inteligencia, cree que es así, que eso es lo que de verdad persiguen, esos efectos masivos psicológicos los terroristas. Por definición, sí. El terrorista, hay que recordar, es un insurgente débil, un insurgente que no puede, en este caso de los insurgentes
que vienen a Europa, que vienen a Estados Unidos, a Europa, no pueden controlar el terreno, no pueden imponer su gobierno, no pueden imponer su ley y orden en nuestra sociedad. Lo pueden hacer en otros sitios, lo pueden hacer en Helmand, Afganistán, lo pueden hacer en áreas de Siria, en áreas de Irak, pero aquí no. Aquí no tienen ese poder, no tienen esa fuerza militar convencional. Entonces el terrorista, por definición, al ser un insurgente débil, que no tiene una capacidad convencional militar, lo que busca es traer terror, traer pánico en la población, tratar de influenciar al político, al gobierno, en este caso europeo, occidentales, por el miedo, fuera de aquí, retaliación. Ustedes nos atacan, nosotros los atacamos aquí. No buscan obviamente llegar al control del poder, no buscan obviamente reemplazar los gobiernos europeos por un gobierno yihadista, ni mucho menos, pero buscan eso, buscan como un método asimétrico de guerra, implantar terror, pánico en la población y modificar e influenciar al público en contra de su gobierno, puesto que su gobierno nos ataca a nosotros, nosotros atacamos a ustedes, esto es culpa de su gobierno. Tratan de poner esa distancia entre la población y el gobierno, ya sea del país que sea, y eso es una de las cosas más importantes, de los objetivos principales del terrorismo per se. Es un objetivo político y un objetivo de implantar terror en la población general. Pero entonces ¿no cree, Roniel, que es un error hacer ese tipo de declaraciones cuando además no se está ofreciendo al pueblo algún tipo de medida tanto preventiva como paliativa? Y por otro lado, muchas veces no estamos abundando en los propios éxitos del terrorismo haciendo esas declaraciones, y por lo tanto los políticos deberían ser exquisitamente prudentes a la hora de manifestarse en ese sentido. Bueno, ya en este tema, hablando con fuentes puramente abiertas, ¿no? Con fuentes abiertas, no clasificadas, y claro está, desconozco cualquier tipo de inteligencia clasificada que Manuel Valls hubiera tenido en ese momento. Los informes que tiene abiertos, de fuentes abiertas que tiene Estados Unidos, que son públicos al Congreso, dicen que los ataques terroristas con armas, lo que nosotros decimos weapons of mass destruction, son muy bajos, por decirlo así. Nuclear, nosotros hemos llegado a la conclusión que es casi imposible, que es muy difícil que una organización no estatal tenga no solamente el material, pero también que lo hagan armas. Una cosa tan difícil dificilísimo ha sido para Irán, para unas personas que no tienen esos cientos de millones de dólares o no tienen la capacidad de, nosotros decimos weaponize, a convertirlo en arma. Y si bien es real el más que nada químico, y si bien es real biológico, también nosotros creemos que es bajo. Esas son las conclusiones. La mayor... Por muchas razones, es difícil de manejar, difícil de crear, posiblemente no compense el costo y el esfuerzo. Las experiencias nos dicen que organizaciones terroristas con grandes recursos, con gran dinero, que han tenido muchos recursos para hacer una organización terrorista, al final solamente pueden matar, digamos, 12 personas, como en el caso de Japón. No compensa, que prefieren ir por otros métodos mucho más convencionales del terrorismo. Partiendo de esa premisa, partiendo de esa información no clasificada otra vez, en mi opinión personal, no estoy hablando de manera oficial, me parece que sí, que eso se está desbordando, a menos que, claro está, yo no sé la información que él tenía disponible clasificada, pero desde el punto de vista de fuente abierta me parece que es una exageración, es una manera tal vez de protegerse políticamente. Ya lo he dicho, si algo pasa ahora ya no me pueden echar la culpa, una manera tal vez de jugar a cuestión de opinión pública. Sí, en definitiva que hay que ser muy prudentes con las afirmaciones que se hacen en este sentido para no crear más alarma, o por lo menos no alarma innecesaria. Natividad, de nuevo me gustaría insistirle que para nosotros es un gran honor contar con usted como grandísima experta en el ámbito de la seguridad nuclear. Recientemente Bélgica ha tomado una medida que ha llamado mucho la atención al resto de los países, que es distribuir pastillas de yodo a toda su población. Es decir, una vez que se producen los atentados del 22 de marzo en Bruselas,
se empiezan a correr rumores de que el Estado Islámico había intentado hacerse con información o incluso secuestrar a algunos trabajadores de las centrales nucleares belgas y por lo tanto se teme que pueda existir un atentado nuclear relacionado. El Roniel acaba de decirnos que esa posibilidad sería muy baja, pero ha llamado la atención que estas pastillas que solo se distribuían a las personas que estaban en las inmediaciones de las centrales nucleares o de los centros de investigación nuclear o próximos también a la frontera con Bélgica y Holanda, donde Francia y Holanda, donde hay centrales nucleares, que de repente se distribuyen a toda la población porque sabemos que eso es para evitar precisamente la contaminación por radiación, como en su momento se empleó en Chernobyl. Entonces, ¿existe ese riesgo o no existe ese riesgo de llegar a que se produzca un accidente nuclear y sobre todo de lo que usted sabe muchísimo, un accidente radiológico? Yo tengo que decir lo mismo que ha dicho Ronnie con respecto a la información que el gobierno belga estuviera manejando. Yo la desconozco. Lo que sí puedo decir es que efectivamente en esas pastillas se reparten a la población cuando hay o un accidente, una emergencia nuclear de yodo para que saturen la glándula tiroides en caso de que hubiera un accidente y entonces no absorbieran el yodo 131, que es el que se produciría en caso de un accidente nuclear. Yo con respecto a las centrales nucleares lo único que le puedo decir es que, como todas las infraestructuras críticas, llevan aplicando medidas de seguridad cada vez más incrementadas y, por lo tanto, pues es lo único que le puedo decir. La información que manejara el gobierno belga la desconozco y, por lo tanto, pues no puedo opinar el por qué tomó esa decisión de repartir esas pastillas de yodo a la población. No tengo el dato concreto y, por lo tanto, no puedo opinar más de lo que le estoy diciendo. Lo que sí le digo es, efectivamente, que todo lo que son centrales nucleares, infraestructuras críticas, la seguridad se lleva incrementando ya durante bastante tiempo, pues por razones obvias, en el momento en que vivimos una época en la que toda seguridad es poca y en concreto pues en instalaciones específicas. Claro. Evidentemente tenemos que tranquilizar a la población en el sentido de que efectivamente este tipo de infraestructuras y más las centrales nucleares están muy protegidas. Algo siempre puede pasar, evidentemente, pero la seguridad en este caso es máxima, como no podía ser de otra manera. Pero yo entonces le quería preguntar a usted, Natividad, y hablando de esas otro tipo de posibilidades de atentar desde el punto de vista terrorista vamos a hablar con medios nucleares, que podía ser, si no atentando directamente contra una central nuclear, podía ser utilizando una bomba sucia, de eso sí sabe usted muchísimo, o incluso fabricándola en un laboratorio, es decir, porque las tres posibilidades son un arma nuclear, que como tal hemos visto, nos ha explicado Ronnie, que es prácticamente imposible utilizar un arma nuclear porque implica sistemas de lanzamiento y si implica sistemas de puntería, es mucho más complejo. La central nuclear parece que está muy protegida, pero ¿y la otra opción, la de emplear una bomba sucia? Yo soy partidaria de ir al origen del problema. Estamos hablando de armas de destrucción masiva, de agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Yo prefiero ir al origen del problema, del por qué se ha creado esta situación. Durante un periodo que llega hasta prácticamente el año 1991, vivimos una época de relativa contención y disuasión. Estamos hablando de actores estatales, gobiernos, y catalizando fabricación de armas de destrucción masiva o químicas, biológicas y nucleares a través de convenios internacionales que de alguna manera van a garantizar cierta estabilidad y cierto control. En este momento se produce un cambio a partir de 1991 con la disolución de la Unión Soviética. A partir del año 1991 empiezan a surgir una serie de actores no estatales que están conformados básicamente pues, por grupos terroristas, por sectas, por organizaciones criminales muy poderosas y por otras entidades. Y a partir de estos años 90 empiezan a darse una serie de problemas, de incidentes de tráfico, de contrabando y de mercado negro en este caso, de sustancias, pues en el caso de materiales radioactivos u otros casos también de cuestiones que implican incidentes biológicos y químicos. Todo esto nos lleva a una situación de dispersión de la amenaza que es la que nos ha traído hoy aquí, porque no estamos hablando gratuitamente del que cuestiones tan complejas como es la utilización de agentes químicos, biológicos, nucleares o radiológicos puedan estar en manos así tranquilamente de un grupo terrorista. La cuestión, cuando hablamos de terrorismo nuclear, como bien ha dicho Ronnie, se descarta la probabilidad de que ningún grupo tuviera la capacidad de fabricar lo que se conoce como un dispositivo nuclear improvisado, porque no estamos hablando de armas nucleares, estamos hablando, si hablamos de grupos terroristas o no estatales, de dispositivos pues básicamente que no son comparables a un arma nuclear porque es una fabricación pues muy distinta.
Lo que sí preocupa, y lo que sí preocupa a los gobiernos en todo el mundo, porque para ello se están realizando desde el año, hay cantidad de acuerdos internacionales para la prevención del terrorismo nuclear, para la protección de actos nucleares por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, la resolución 1540 de Naciones Unidas. Lo que sí preocupa es ciertamente la posibilidad de que un grupo terrorista pudiera explosionar o pudiera cometer un ataque con un dispositivo de dispersión radiológica, comúnmente conocido como bomba sucia, porque la accesibilidad a los materiales podría ser relativamente factible. Pues magnífica exposición, muchísimas gracias, Natividad. Manuel, yo le quería a usted preguntar, como gran experto en el mundo islámico, concretamente en el terrorismo islamista, ¿qué grupos podrían tener interés en llegar a utilizar este tipo de terrorismo en NBQR? Si de verdad, además de la voluntad, tienen capacidad para ello, y además si su expresión fanática de la religión se lo permitiría, si hay fatuas especialmente dedicadas a permitir este tipo de ataques, porque serían muy indiscriminados, masivos, con efectos duraderos, es decir, estamos hablando de un ataque ya de altísima intensidad. Pues estos dos conceptos que estamos hablando, primero el tema de qué grupos harían esto, pues grupos interesados en una estrategia global. Entonces, en este caso hay dos grupos principalmente, serían el Daesh y Al-Qaeda. Luego tenemos grupos regionales cuyas estrategias pues, son mucho más reducidas, con lo cual sus grupos no hablarían de este tema. Pero tanto Daesh como Al-Qaeda, sobre todo ahora mismo Daesh, que está moviendo más parámetros en este sentido, sí que tiene esta estrategia montada. ¿Cuál es su estrategia? Pues ahora que veo la bola del mundo enfrente además, sería la creación de un califato global. Para obtener ese objetivo final, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear franquicias, puntos donde tengamos poder y algún tipo de influencia en diferentes áreas del mundo. Ya lo han creado. De hecho, ya sabemos que tienen presencia en Nigeria, en Argelia, en Túnez, en Libia, en Egipto, en el Sinaí, en Jordania, Arabia Saudí con menos presencia, pero también la tienen, Yemen, tienen también en Chechenia, todo lo que es la zona de Afganistán y Kazajistán, es decir, lo que llaman el Jorasán, y incluso en Filipinas. Toda esta serie de grupos lo que hacen es que aunan esa estrategia final, que es la de la conquista entera del globo terráqueo. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues desestabilizando gobiernos y al mismo tiempo creando miedo a la población. Uno de esos parámetros sería el miedo, y nada mejor que crear miedo con este tema, por ejemplo, que es el tema de la amenaza nuclear, biológica, química o radiológica. En ese sentido sí que tienen una estructura muy bien creada, por lo menos para crear el miedo. Luego realmente, como han dicho los expertos, no tienen esa capacidad real de producir o una bomba o un artefacto que sea realmente una destrucción masiva, pero sí la capacidad de crear miedo, que es lo que están haciendo, porque es muy barato crear miedo. Solamente con decir que tengo algo ya he creado el miedo. Al margen de esto, se han localizado en diferentes sistemas de inteligencia del mundo intentos de crear algo de lo parecido a un arma biológica. Pues que han dicho que si había pues ratas muertas en el norte de África, estaban analizando el tema de con animales muertos. El otro día también descubrieron una bolsa con explosivo y testículos de animales enfermos que pretendían de alguna manera crear una especie de arma biológica muy casera. Pero bueno, aquí está el experto que hablará más del tema. Pero sí, en ese sentido, lo que es principal para ellos es crear esa sensación de inseguridad en el mundo. O sea que por ahí, por ese punto, ya está analizado. La segunda parte, el tema de fatuas. Realmente es que nada de lo que han montado está de alguna manera reflejado ni analizado en lo que es el Islam como religión. O sea que ya dejamos el Islam como religión y nos vamos a otro tema, que es malinterpretar la religión, utilizarla como un instrumento de violencia, instrumento de poder para alcanzar unos objetivos, y a partir de ahí todo lo que hagamos o digamos, bueno, pues el que se lo quiera creer se lo va a creer, porque a partir de este momento, cuando hablamos de fe, lo que hay que hacer es que una gran cantidad de gente crean lo que yo digo, y si lo creen, podrá ser cierto o no cierto, la cosa es que se lo crean. En este momento, diferentes líderes de grupos terroristas se apoyan en esta falsa religión para de alguna manera impulsar a estos individuos a que realicen actos de terrorismo, y en este caso indiscriminado, con métodos como pueden ser el biológico, nuclear, radiológico o químico. Manuel, evidentemente el fanatismo no excluye la inteligencia, lo mismo que la inteligencia lamentablemente tampoco excluye el fanatismo. Yo tengo la sensación de que estos grupos en realidad no llegarían nunca a utilizar, más allá de como arma para ejercer el temor, el arma nuclear, concretamente ni la nuclear ni la biológica, a lo mejor sí la química, sobre todo si puede producir grandísimos efectos masivos, incluso que nada más sean psicológicos, porque probablemente aquello les llevaría a su propio suicidio. Es decir, hasta ahora vemos que Europa ha reaccionado
con cierta frialdad a los atentados. Inicialmente se mostró mucho apoyo político a Francia, que luego no se ha mostrado sobre el terreno en el combate contra el Estado Islámico. Pero claro, si hubiera en Europa efectivamente matara a miles de personas o a millones, estaríamos hablando de una cosa completamente distinta, ¿no? Y eso quizá fuera su suicidio. ¿No cree que efectivamente esto además implica que sería prácticamente imposible por estos grupos usar este tipo de medios? La imposibilidad, como visto cómo está el panorama mundial, yo ya imposibilidad de algo no me atrevo a asegurarlo, ¿no? Que la probabilidad sea muy ínfima, ciertamente sí. Para ellos el uso masivo de un arma pues tiene unas consecuencias, tiene un precio. Lo que tampoco nos atrevemos a decir después de lo que estamos viendo, porque si hace 10 años nos dicen que va a ocurrir lo que ha ocurrido, pocos hemos dicho que iba a ocurrir. Ciertamente el panorama de comprobar cómo un grupo terrorista es capaz de tomar de facto el poder en un área tan extensa como puede ser el equivalente a Reino Unido, ¿no?, a Gran Bretaña, entre Siria e Irak, que además iban a estar haciendo ejecuciones violentas con unos medios televisivos impresionantes, que van a tener presencia en muchos países, que vamos a estar aterrorizados en Europa con este sentido, alertando policías, guardias, inteligencias y ejércitos, hubiésemos dicho que no. Sin embargo, ha ocurrido. Entonces, dejando esa pequeña probabilidad de que ocurra algo, pienso que sí, que sería muy ínfima esa existencia de un arma de empleo por parte de estos grupos terroristas. El coronel, le quería usted preguntar, Roniel os decía que la posibilidad, según los informes no clasificados que se presentan al Congreso de Estados Unidos, decía que la posibilidad de que se llegue a utilizar un arma biológica es pequeña. Pero en cambio las armas biológicas se han utilizado a lo largo de la historia. Ya Tucídides nos lo cuenta en las guerras del Peloponeso, como incluso se envenenaban pozos para, obviamente, causar la muerte de los adversarios. Toda la vida, desde el que nos cuenta la historia de cómo se lanzaba cadáveres a las ciudades asediadas para que murieran por las enfermedades que allí creaban, o incluso estaríamos hablando de la guerra franco-prusiana, estaríamos hablando de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes lo emplean para matar al ganado, a los caballos del enemigo, de la Segunda Guerra Mundial, estaríamos hablando de tantísimas circunstancias, o de los experimentos que se cree que utilizaban los soviéticos, que esto parece que es algo mucho más frecuente. ¿Y hasta dónde estaremos yendo hacia ahora mismo en el mundo? ¿Que usted qué cree que pueden ser los últimos adelantos en este campo, que probablemente sean ciencia ficción o probablemente sean realidad? ¿Qué nos puede usted contar ahora mismo de por dónde va el mundo en esta guerra biológica que parece que sí que existe? Bueno, en la actualidad podemos decir que hay como 3 amenazas que influyen en la amenaza biológica importantes, aparte de otras. Una es el tema de modificación biotecnológica de los microorganismos. ¿Eso qué implica? Hay mutaciones de estos microorganismos que pueden ser espontáneas por la propia naturaleza o pueden ser provocadas a nivel de investigación. También se junta el problema de la resistencia a antibióticos. Es decir, llevamos muchos años que tanto en salud animal como en vegetal se aplican antibióticos propios inclusive de humanos. Eso que ocurre al pasar a la cadena alimentaria de animales de abasto e ingerirla en las personas, esa resistencia de antibióticos, cuando realmente se utiliza en salud pública, pues hay una resistencia que no. Eso es otro factor importante. Otro tema que también nos preocupa mucho es el cambio climático. El cambio climático se habla de que puede ser el arma de destrucción masiva del siglo XXI. ¿Por qué el cambio climático? Pues el cambio climático, una de las cosas que estamos viendo, y en la actualidad nos crea un problema, son migraciones humanas, migraciones animales, la globalización desde el punto de vista de viajes. Eso, este tipo de movimientos, una vez es obligatorio, otra vez es totalmente a nivel turístico, pues quiere decir que los patógenos autóctonos de zonas, había enfermedades que se llamaban antes enfermedades tropicales, que solamente estaban en los países del trópico, porque eran transmitidas por vectores, por mosquitos. Evidentemente, en países nórdicos no hay mosquitos, muy pocos, por lo tanto esas enfermedades ya ahí no había. Al producirse este calentamiento global, pues los países tropicales, la franja se va extendiendo y ya esos vectores se van aclimatando a países que antes no padecían enfermedades, y cuando esas enfermedades aparecen en esos países son más explosivas porque nunca ha habido contacto con ellas. Eso grupos terroristas lo conocen también, saben cuál es la debilidad. Entonces aprovechan
el tema de cambio climático, inclusive pues hay teorías de posibles modificaciones del cambio climático, que como digo, cuando se llegue a una infraestructura mucho más compleja y mucho más real de esas modificaciones, podría ser realmente un arma muy potente de modificación. Y por último, también la robótica. La robótica hoy día también es un tema que parece así un poquito fuera del contexto, pero es muy importante, sobre todo el sistema de drones. Hoy la robótica, hay estudios que se está trabajando bueno, pues lo mismo que hay un dron, pues son drones simulando insectos o pájaros o arañas, en el cual tú inoculas un veneno o un microorganismo y te puede picar, como si te pica una avispa o un insecto, y te está inoculando un problema. Y son teledirigidos. Es decir, estos 3 factores que son muy novedosos, son muy tecnológicos, pero hoy día se están desarrollando. No quiero decir que se esté utilizando, pero sí en un futuro, y en un futuro a lo mejor no muy lejano, puesto que estos se llevan ya trabajando desde los años 1960, con lo cual ha habido tiempo para perfeccionarlos, y lo malo es que esta infraestructura o esta ciencia caiga en manos de estos grupos terroristas, que entonces ahí ya son capaces de utilizarla de cualquier forma. Claro. Quisiera hacer 2 breves comentarios, uno sobre lo que dijo Manuel, ya desde el punto de vista puramente del terrorismo, esos grupos que no son actores estatales, que quieren influenciar políticamente a los gobiernos occidentales, etcétera, o castigar a los políticamente a los gobiernos occidentales. Una cosa que dijo Manuel, y que estoy completamente de acuerdo, es que más que el daño en sí mismo es el efecto psicológico. El efecto psicológico, ellos buscan las portadas de los periódicos, buscan ser el centro de atención mundial, ya sea por 2 días, 3 días, por una semana, por lo que sea. Ese es uno de los mayores objetivos. Así que más allá del daño que se pueda causar, es el daño que la población crea que están causando, dar la apariencia de. Y, por ejemplo, si yo pongo una bomba convencional, TNT, y la bomba explota y mata a 20 personas, pero ya está. Pero si de alguna manera tiene algún material radiactivo, hago un dirty bomb allí mismo y hay radiación después de la bomba, mata a las mismas 20 personas, pero el gobierno dice, pero hay radiación, hay que limpiar el área. Ya se aumenta dramáticamente el nivel de pánico, porque yo puedo estar en París, pero estoy en mi casa, estoy en mi piso. Ya no estoy en la discoteca donde pasó el atentado, no estoy en el restaurante donde pasó el atentado, pero a lo que diga, hay radioactivo, me toca a mí ahora, tengo que salir corriendo de aquí, va a llegar esa nube radioactiva y me va a matar a mí y a mis hijos. Está comprobado que no, está comprobado que por lo menos los expertos dicen que es muy baja la probabilidad. Para que te haga daño tienes que quedarte allí donde se explotó el dirty bomb, quedarte allí, estar allí un tiempo, suponiendo que no se limpia el terreno, que estás allí, cosas muy improbables. La gente obviamente se va del área o se esparce, pero es más bien el efecto psicológico. Y el otro punto es que dentro de toda la gama de armas de destrucción masiva, hoy día, desgraciadamente, tristemente, una de las mayores amenazas que hay a nivel de probabilidad, porque Manuel dijo una probabilidad mínima. Nosotros los analistas de inteligencia decimos todo lo clasificamos con probabilidad mínima. Y si una probabilidad es un poquito más grande que la mínima 0, pues ya esa es la mayor probabilidad. La mayor probabilidad, desgraciadamente, hoy día viene del arsenal químico de Siria. El gobierno sirio por décadas y décadas tenía un arsenal gigantesco, poderoso, de armas químicas. Lo tenía para contrarrestar el poder nuclear de Israel. Era una mutual destruction assurance. Si Israel nos bombardea con armas nucleares, nosotros bombardeamos Tel Aviv con armas químicas. Y como nadie quiere ser destruido, pues mantenemos la paz. Esa era la paz mantenida entre Israel y Siria. Era por uno tiene armas químicas, el otro tiene armas nucleares, y si uno ataca primero, se autodestruyen los dos. Pues nadie quería atacar primero. Hoy día, pues esas armas químicas han sido o destruidas, o han sido sacadas del país, o algunas se han perdido. Ese es el mayor riesgo que hay. Una vez que Siria entrega sus armas químicas a los gobiernos occidentales para evitar ser atacado por Estados Unidos, que estaba ya a punto de
atacar a Siria, muchas de estas se pierde la contabilidad de muchas de estas armas. O sea que dentro de las probabilidades mínimas que hay, que son muy pocas, muy improbables, la mayor de todas, dentro de un bajo nivel de probabilidad, es que un grupo de estos terroristas se haga de estas armas químicas, se haga de gas sarín, se haga de cualquiera de estas armas, y de alguna manera, tal vez en el flujo migratorio, tal vez en algún tipo de smuggling, de contrabando, pueda traerla a Europa. Ese es el mayor riesgo que hay. Natividad, nos ha hablado Roniel de la Dirty Bomb, la bomba sucia. Y antes también lo hemos comentado. Usted, que es una gran experta en este ámbito, ¿nos podría exactamente, para que todos los espectadores lo entiendan, definir qué es una bomba sucia, cómo se puede llegar a fabricar, sin dar detalles que puedan ser utilizados por los malos, evidentemente, pero para que la gente sepa exactamente qué significa una bomba sucia? Vamos, como siempre, al origen de las cosas. Por supuesto. En los años 60, 70 y 80, el mundo ha vivido un terrorismo táctico, un terrorismo local. A partir de los ataques a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, se produce el inicio de un terrorismo estratégico. Y eso es una diferencia importante. ¿Qué busca ese terrorismo estratégico? No solamente causar daños cualitativos, mejor dicho, no solo causar daños cuantitativos, sino también altamente cualitativos. Grandes daños económicos, grandes daños de impacto en la población, y es por lo que tenemos que considerar que la problemática asociada a un uso de agentes NRBQ por parte de un grupo terrorista va directamente relacionada con el impacto psicológico, el caos social y la perturbación que un ataque de este tipo produciría. De hecho, cuando hablamos de bombas sucias, hablamos de armas de perturbación social, ¿no? Weapons of Mass Disruption. Pero de entre todo lo que estamos hablando, sin duda alguna, el que más socialmente perturbaría sería o un agente o un ataque con un agente gas químico, por ejemplo un gas de guerra como el sarín, o indudablemente una bomba sucia. Y yo quería apuntar un poquitín las cifras para que veamos que esto no son solo palabras. Cuando el 20 de marzo de 1995 se produjo el ataque con gas sarín en el metro de Tokio, en pleno centro de la ciudad, en hora punta, 8:30 de la mañana, por parte de un grupo que era una secta llamada Un Sirinquillo, la Verdad Suprema, ellos lo que pretendían era efectivamente en esa hora punta causar muchísimas víctimas, muchísimos muertos, etc. ¿Qué ocurrió? Bueno, que afortunadamente el sistema de dispersión era bastante precario, entonces habían cogido unas bolsas de plástico, las habían pinchado con unas puntas de paraguas, y dentro de que, aunque cada vida de una persona es sagrada, causaron la muerte de 12 personas. Heridos unos 900 y pico aproximadamente. Pero para que veamos la trascendencia de el por qué esta situación genera un gran caos social, le doy las siguientes cifras. Aproximadamente unas 5.500 personas que oyeron del atentado, o bien por la radio o bien por la televisión, fueron a 280 centros médicos de Tokio. De los 1.046 personas que se presentaron en 98 hospitales ya con síntomas de que estaban heridos, solo fueron admitidas 20 en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué significa? Que habían desarrollado lo que se conoce como síntomas psicogénicos masivos, que son síntomas que te perturban completamente, que se mezcla con los síntomas psicosomáticos, que crees que te está pasando a ti, etcétera, etcétera, o lo que en inglés se llama worried well, que son la gente que cree que también le está ocurriendo algo, aunque no le ocurra nada. Por tanto, el factor psicológico y el factor, digamos, de perturbación psicológica que realmente este tipo de atentados podría producir en la gente es lo que realmente buscan los terroristas. Notoriedad, demostración de fuerzas y un inmenso impacto mediático. A los señores estos de Japón no les conocía nadie, a esta secta, a Un Sirinquillo. A partir del año 95 los conocía todo el mundo. Como decía su líder, dice, buscamos la conmoción, porque la conmoción es nuestra manera de relacionarnos con la gente. Pues fíjese, era con una visión apocalíptica de la humanidad. Y el otro caso que le voy a poner, y ya luego si quiere hablo un poquitín más tarde, fue cuando se produjo el envenenamiento, el supuesto envenenamiento con polonio 210 en Londres en el año 2006 de un ex agente ruso. Este supuesto envenenamiento produjo una situación de atención médica y de movilización de recursos por el sistema, por el Ministerio de Sanidad inglés, pues de muy alto nivel. Le puedo decir que, por ejemplo, desde el agente Litvinenko, el ex agente, falleció a finales de noviembre, el 23 de noviembre del año 2006. Para el 4 de diciembre del año 2006 se habían producido 3.000
1000 llamadas al Centro Nacional de Salud de gente que le preocupaba, que si le había pasado a él, que tenía síntomas, que pensaba tal. Y concretamente hasta agosto del año 2007 el Ministerio de Salud británico procesó 753 muestras de orina de personas que creían o que podían haber sido potencialmente contaminadas por haberse encontrado en sitios donde se detectaron partículas radiactivas donde había estado el exagente. Quiero decir con esto que con un fallecido, como es el caso de Alexander Litvinenko, hemos visto cómo el Ministerio de Sanidad inglés y cómo el Centro de Medicina Nuclear moviliza 24 equipos de monitorización para estudiar, analizar y ver las consecuencias de aquello. Estamos hablando de una gran perturbación social, pero ciertamente, por eso, bueno, es por lo que efectivamente, aunque las probabilidades siempre se piense que son pocas, que son pequeñas, etcétera, etcétera, que así lo son cuando hablamos de atentados biológicos, porque no tendrían ese impacto social, o se podría manifestar dentro de no sé cuántos días, bueno, el coronel sabe muchísimo cuándo podría manifestarse que ha habido, por ejemplo, un atentado de carácter biológico, no es inmediato, ¿no? Quiero decir que no es ese impacto mediático que produciría. Hay que estar siempre prevenidos, hay que efectivamente invertir en prevención en estas nuevas amenazas asimétricas del siglo XXI. Y no quiero acaparar el tiempo con respecto a la bomba sucia, simplemente decir que... Luego nos lo comenta, porque ha sido interesantísimo, pero luego yo creo que es importante que también nuestros espectadores conozcan el significado de la bomba sucia. Pero efectivamente abundamos un poco, tiene usted toda la razón, lo que comentábamos antes, que los efectos psicológicos en cualquier caso van a ser mucho mayores que los meros efectos físicos que haya podido producir. Si me permites, Pedro, a lo que acabamos de comentar, lo llaman armas de sensibilización masiva, más que armas de destrucción masiva, precisamente por lo que se acaba de decir, puesto que crea una sensibilización a nivel social tremendo, aunque luego sea el efecto real mínimo. Pero lo que engloba, yo os podría comentar la experiencia que tuve en la crisis del 11S con los famosos sobres de polvos blancos, de antras. Pues yo sé un poquito de antras, pero sé más de yeso, de talco, de todos estos polvos blancos, que en aquel momento hubo una amenaza en todo el país tremenda, incluso amenazas a nivel social en pueblos, entre familias, amenazándose de cosas que tenía, y claro, recibíamos las muestras nosotros, lo analizábamos y era talco o era yeso, pero creaba una situación a nivel local o estatal, que fue lo que ocurrió, que es lo que pretenden este tipo de amenazas en general. ¿Lo que ha pasado con la gripe A o el ébola? ¿Se refiere en Estados Unidos? En España. En España hubo 800 llamadas procesadas por la Policía Nacional de personas que habían recibido, que creían que habían recibido esa amenaza. Fue tremendo, 800 llamadas telefónicas a Policía Nacional en un país donde no había pasado nada. En Estados Unidos, aparte de procesar el atentado propiamente dicho, hubo 911 llamadas a centros de salud reivindicando que habían mandado más sobres, etcétera, etcétera. Se generó tal crisis de investigación por parte de una serie de agencias, aunque fue el FBI el que dirigió la investigación en un caso que es el que quizá más dinero ha costado al gobierno de Estados Unidos, el Ameritrax. Contaban que efectivamente entre la cantidad de investigaciones abiertas paralelamente y las falsas llamadas a los centros de salud diciendo que había más cartas funcionando, pues se produjo una situación socialmente muy compleja también. Eso, fíjate, supuso aquí en España el cierre de grandes almacenes. ¿Cierre? ¿Por qué? Pues porque había venganzas y en el momento del punto álgido de la amenaza, pues había gente que se vengaba, empleados, y llevaban un globo lleno de talco, y en plenas Navidades del 2001 y en pleno un sábado por la tarde, pues explotaban, salía talco o salía yeso, lo que llevaran dentro, la gente, como estaban las noticias todos los días saliendo de esta información, la gente salía corriendo, tenían que cerrar, fijaros la cantidad de pérdidas económicas. En fin, se crea una situación de alarma y de psicosis social que eso es parte de lo que ellos van buscando. Efectivamente, Manuel, esas armas de sensibilización masiva. Pero claro, el problema es que muchas veces somos nosotros los que hacemos de agencia de publicidad de esta sensibilización. Recuerdo una frase que la tengo grabada a fuego, del año 1999, que dice al-Zawahiri, el actual jefe de Al-Qaeda, líder de Al-Qaeda, que dice: descubrimos la importancia que tienen las armas químicas, concretamente, a base de la prensa occidental hablar de ellas. Nunca se nos había ocurrido. A partir de este momento vamos a ver si efectivamente es tan fácil conseguirlas y utilizarlas para provocar el mayor desastre posible. No estamos muchas veces dando excesivas pistas a los malos. Es difícil conjugar ese derecho
a informar de los medios y el derecho a ser informado de la población y el deber a ser informado de los medios, con intentar al mismo tiempo tener la prudencia debida para no causar excesiva alarma y no dar excesivas pistas a los terroristas? ¿Cómo se puede compaginar todo eso? Pues difícilmente, porque es un equilibrio que hay que mantener entre la libertad, la seguridad y la prudencia. Si yo no anuncio que va a ocurrir algo, pues no dio alarma, pero tampoco la gente se protege y no tiene prevención. Si no lo anuncio, la misma persona que me acusa de no anunciarlo, o de anunciarlo demasiado, perdón, es la que mañana me acusa de no haber anunciado, con lo cual los estados, como estados, tienen la obligación de mostrar todas sus capacidades para establecer un sistema de seguridad. En este caso, los estados están desplegando lo que ellos consideran que cada uno en sus diferentes áreas despliegan pues sus sistemas de policía, de inteligencia o ejércitos o determinados sistemas. ¿Qué ocurre? Que si no lo dices, malo, y si lo dices también. Lo difícil es encontrar el equilibrio. Y yo creo que los malos tienen las ideas ya claras. O sea, no creo que le estemos aportando ninguna información de más. Ellos, cuando analizamos sus textos, tanto sus manuales de ataque como sus manuales de estrategia, como sus revistas, ya sea Inspire, o sea Davik, o sea los manuales que han hecho Mustafa Selmarian, por ejemplo, con la yihad global y la guerra, pues son manuales donde explican cómo hacer cualquier tipo de arma. Entonces ellos ya lo saben cómo hacerlo. Además, entre sus filas cuentan con expertos químicos, con ingenieros, de todo tipo. Entonces, yo creo que será más negativo no decirlo y no avisar a la gente lo que puede ser, porque, por ejemplo, el caso de tener presente cualquier tipo de amenaza, tanto nuclear, biológica, química o radiológica, la forma de actuar, hoy estaba leyendo, por ejemplo, en Internet, como en algunos estados de Estados Unidos, pues los gobiernos lanzan unos panfletos donde dicen, si hay una bomba sucia, usted tiene que hacer esto, tiene que lavarse, tiene que irse del local, como decía Ronnie, tiene que desplazarse fuera de la zona de acción y tiene que irse a lavar, quitarse la ropa y lavarse. Bueno, eso que es tan sencillo y que evitaría algún tipo de pérdida humana, es tan sencillo como la prevención. Si la gente no sabe qué tiene que hacer, lo mismo se queda en el sitio y lo que está provocando es un incremento de las víctimas debido a la falta de prevención o de conocimiento. O sea, yo soy de la opinión que la prevención y el conocimiento son importantísimos. Bajo siempre este paraguas de decir, no, estamos intentando que sean seguros, para que la gente se sienta segura, sin tener ningún tipo de alarmismo, pero sí con la prevención y la seguridad. El teniente coronel ha apuntado 2 puntos importantes. El primero de ellos es la comunicación. Yo creo que en el caso potencial, digamos hipotético, de un tipo de atentado de estos, lo que hay que hacer es una política de estado de comunicación. Significa que en el caso potencial, o hipotético, especulativo de que se utilizara una bomba sucia, lo primero que haría un grupo terrorista es llamar a determinados medios a decir que estalla una bomba nuclear, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hay que controlar es la información que se debería de transmitir a través de medios de comunicación, a través de pactos de Estado, ponerse todas las personas responsables de acuerdo para saber lo que se puede y lo que no se puede transmitir, siendo siempre lo que hay que transmitir una información responsable. Por lo tanto, una política proactiva de comunicación en este sentido, en esta amenaza, es importante. El segundo punto que apunta el teniente coronel y que estoy completamente de acuerdo es la transmisión a través de la red de una serie de manuales muy completos, muy perfeccionados para fabricar este tipo de dispositivos. Desde manuales de guerrilla urbana que puedes comprar abiertamente, porque ya no estamos hablando de libros que no se puedan comprar. Hay libros que pertenecen a antiguos servicios de información y que están puestos a la venta al público normal y corriente, con una pegatina que dice, este libro que no se utilice para el mal. Pero claro, abres el libro y todos son cómo va a fabricar veneno, cómo matar al vecino, tal y que cual. Entonces, la única diferencia que hace que ese libro sea legal es una pegatina en uno de los libros y en otro el arrepentimiento del que lo escribió. Entonces pone, yo lo lamento que haya hecho este libro, pero confío en que se utilice para el bien, etcétera. Entonces, hay una serie de requisitos legales que realmente... Pero vuelvo a Internet. La problemática que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para controlar la cantidad de información a través de manuales bastante perfeccionados que circulan por la red es inmensa. Para el año 2005-2006 se calculaba que había unas 4.000 redes que servían a grupos terroristas o a grupos afines a grupos terroristas en Internet, en la Deep Web, en la página, en la web normal, etcétera. Por lo tanto, lo que el teniente coronel dice, hay una información que se comunica tranquilamente y por lo tanto lo que tienen que hacer los gobiernos es tener la responsabilidad de tener una información veraz, una información correcta, una
política de comunicación proactiva, pero siempre tener informada a la población adecuadamente para que efectivamente no exista qué ocurre aquí realmente. Claro. A pesar de todo, en el caso del agente Litvinenko, el factor de la hipocondríasis, unido al factor psicológico, psicogénico, psicosomático, etcétera, etcétera, pues jugó un papel muy importante porque no les servía de nada que no pasaba nada, pensaban que se les estaba... Pues yo creo que ha apuntado dos puntos que para mí me parecen esenciales. Uno es el de la comunicación estratégica en general, que creo que muchos países la tienen de un modo muy deficiente, y por otro lado, lo que ha apuntado usted, un mayor control de la web, que por cierto, cuando se quiere para ciertas cuestiones es al 100%, lo que no entiendo es por qué para otras no acaba de ser absolutamente perfecta. O el FAQ, lo que apuntó el teniente coronel, las Frequent Asked Questions, que en una serie de organismos de Estados Unidos están puestas a disposición del usuario. Entonces una persona, ¿y qué pasa si pasara esto? Pues entonces el CDC de Atlanta, la propia CIA, una serie de organismos, de hospitales tienen en webs institucionales las preguntas que el público normal y corriente se haría en caso de que pasara esto. Pues no se preocupe, salga a la ABC, salga de por allí, desconecte los servicios, los aparatos de aire. Entonces, algo que se ve en otros países como una política de información normal y corriente, en otros países no se ve así porque la potencialidad de este tipo de ataques pues asusta bastante, ¿no? Claro. Pero... Coronel, yo tengo una duda con respecto al empleo de las armas biológicas por parte de grupos terroristas, partiendo de la base de que estos grupos no quieren desaparecer. Es decir, una cosa es que empleen algunos de sus combatientes o milicianos, los empleen en acciones suicidas, y otra cosa es que como grupo ellos pretendan desaparecer. Porque claro, uno de los problemas, creo yo, que usted me lo explicará, de emplear armas biológicas es que esas armas se pueden volver también contra el propio, el que las lanza, el usuario. Y por otro lado, quizás al no ser, y esto lo hemos apuntado, lo había apuntado muy bien Ronnie, a no ser armas de efecto inmediato, normalmente que se produzca la enfermedad pues lleva un cierto tiempo, eso puede llevar a que no se consigan los mismos objetivos que inmediatamente con una explosión convencional, que es instantáneo, evidentemente, la repercusión que tiene, tanto física como psicológica. Y por otro lado, incluso dentro de esa dilatación en el tiempo, puede confundirse o se puede argumentar que, a pesar de que la reivindique un grupo terrorista, se puede argumentar de que es una enfermedad más o un microorganismo que ha mutado, que es una de las grandes preocupaciones ahora mismo que existen en el mundo. Yo creo que eso dificulta en realidad el que los grupos terroristas lleguen a emplear este tipo de armas biológicas, o estoy totalmente equivocado. No. Vamos a ver, el problema de utilizar armas biológicas como arma de destrucción masiva es complicado para estos grupos y para cualquiera. Es decir, un agente patógeno, si lo metes con una reacción calorífica muy fuerte, lo destruyes. Luego, como bomba tal, o bien lo llevas en plan de aerosoles, o bien aires acondicionados, y esa infraestructura es complicada, ya no solamente de expandirlo, sino también de trabajar manualmente a nivel biotecnológico para mutaciones. Estos grupos, aunque tienen personal que están puestos en ello, no a un nivel último, pero no tienen instalaciones para poder manipular en tema de ellos. Pero respecto a la pregunta que me hace usted sobre el efecto inmediato, la relación que hay con una explosión nuclear, por ejemplo, a un efecto que puede ser de efecto crónico a nivel biológico, eso tiene sus ventajas para ellos. Y es lo siguiente: a nivel nuclear, evidentemente el fenómeno es in situ y tú puedes crear un cerco y tratar de paliar el fenómeno porque le ves dónde se ha producido el fenómeno. Pero en una amenaza biológica, si yo soy capaz, y ellos se han dado cuenta, porque se han dado cuenta que el ponerse explosivos no les gusta, cada vez les gusta menos, pero si yo soy capaz de transmitir un agente biológico en el cual empieza la sintomatología a los 3 o 4 días, primero, les ha dado tiempo a irse. Segundo, cuando eso ocurre, eso se ha extendido por un montón de sitios. No es, o sea, la psicosis que se va a producir en la población, evidentemente con respecto a la amenaza nuclear en este caso, o el efecto químico, que el efecto químico es un efecto agudo, es decir, yo tengo un gas vesicante, me estoy asfixiando, me pica, lloro, me está ocurriendo, pero una patología a nivel de agresivo biológico, yo puedo estar perfectamente aquí dentro de 48 horas y empezarme a notar mal, pero ya me he recorrido y está en contacto con un montón de gente. Si es provocado, al que lo ha provocado le ha dado tiempo a irse.
Y encima la situación psicológica a nivel poblacional, es decir, ¿y esto dónde está? ¿Se ha extendido? ¿Dónde ha ido este individuo? ¿Qué pasó con el ébola, el último brote? Pues evidentemente hubo movimientos de que se habían ido a un lado, que se habían otro. Vamos a acotar rápidamente quién está en contacto, la enfermera, en el caso nuestro concreto, qué expansión ha tenido de contacto, que se ha estado en la peluquería, que se ha estado en el médico. Claro, eso te crea una psicosis que es lo que se trata de armas biológicas, pero eso evidentemente es una ventaja y con ese fin lo utilizan, pero por otro lado somos conscientes de que para que manejen ellos esa tecnología es complicado. A mí lo que me llama la atención, y no sé si Manuel se habrá dado cuenta, es que las dos ramas que has dicho, el Estado Islámico y Al-Qaeda, evidentemente el Estado Islámico lleva como 2 años prácticamente, más o menos, y lo que sí hay una tendencia es que Al-Qaeda, de lo que se ha encontrado de información a nivel de armamento químico y biológico, tiende a armas químicas, mientras que el Estado Islámico tiende a armas biológicas. Eso es curioso. ¿Y por qué creemos, analizando esa separación, aunque también, por ejemplo, porque Al-Qaeda ha estado trabajando, por ejemplo, pues se le ha encontrado ricino, muestras de ricino, se ha encontrado también cianhídrico, que son armas químicas poco sofisticadas porque no tienen infraestructura, pero bueno, que pueden crear una situación de alarma, y sin embargo el Estado Islámico pues se les ha encontrado, de hecho a las afueras de Alepo se encontró un ordenador de un tunecino, Mohamed, que se llama, y lo encontró los grupos opuestos al régimen sirio, y lo encontraron, y entonces ahí aparecía y documentación de trabajar con armas biológicas, y encima colgado al lado una fatua en la cual decía que había que devolver a los occidentes la misma moneda si realmente es utilizarlo cuando realmente al Estado Islámico le hubiera hecho daño. Pero yo decía que ya le había hecho daño, porque llevaban no sé cuántos millones de personas muertas, 2 millones de niños afectados. Dice, entonces, nosotros, esa fatua lo que dice es que sí tienen posibilidades, y además así lo permite el Corán, según ellos, de poder actuar con este armamento. Pero lo que sí nos causa un poco de sensación es que uno tiende a producir armas biológicas y otro armas químicas. Eso es curioso. Pero es que le llama la atención porque en la zona de Siria concretamente, es verdad que había multitud de laboratorios químicos, además de gran calidad con respecto a lo que se entiende en Oriente Medio, y de hecho ahí es donde fabrican el Captagón, la droga, que se utiliza con profusión en Oriente Medio, pero en cambio lo que se habla es que donde mayor probabilidad habría de que se lleguen a hacerse con laboratorios biológicos es en África, sobre todo en el África Oriental, pero claro, allí no tiene gran presencia el Estado Islámico. ¿Qué tipo cree usted de armas biológicas, sin dar muchas pistas, podría llegar a utilizar el Estado Islámico? ¿Sería contra agricultura? ¿Sería contra ganado? ¿Sería directamente contra humanos? Vamos a ver, la amenaza real en biología, en todas las listas de patógenos, tanto que tenemos de OTA como Grupo Australia, la mayoría de los patógenos son de sanidad animal. Es decir, son enfermedades zoonóticas, que quiere decir enfermedades que la padecen los animales, pero la pueden transmitir a las personas. Eso es muy importante para ellos porque, por un lado, si introducen la enfermedad en el ganado, se crea una disminución a nivel, depende del país, pero la agricultura y la ganadería evidentemente son fundamentales no solamente para la supervivencia, sino también a nivel económico. En España sería un caos que nos afectara a nivel de agricultura y ganadería. Pero entonces ellos lo introducen, ese patógeno, a nivel de sanidad animal, porque luego tienen la posibilidad, aparte de cargarse la economía de esa zona, pasar a la cadena alimentaria y pasar a la salud pública, con lo cual la jugada para ellos es perfecta. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que más nos preocupa en este tipo de amenaza es la enfermedad, sobre todo enfermedades de carácter zoonótico, en sanidad animal. Evidentemente también nos preocupa el tema de alimentación, contaminación de aguas, todo eso entra dentro de la problemática, pero son instalaciones, como bien usted ha dicho antes, que están muy protegidas. Todas las instalaciones a nivel de infraestructuras críticas, pues la seguridad es mucho mayor, pero por esta vía, y insisto, un problema importante que tenemos en nuestro país es la parte de vectores, transmisión, porque se les ha encontrado trabajando, como decía antes el teniente coronel, con Yersinia pestis, es decir, hubo hace unos años un brote en el norte de Argelia
que, bueno, pues parece ser que murieron 40 personas, todos miembros de Al-Qaeda, y otros tantos fueron gente a otra ciudad porque padecían sintomatología de peste. ¿Eso qué quiere decir? Pues ahí algo hay, aparte que se les ha jugado. Eso quiere decir también, nos indica que no tienen una infraestructura porque no han manipulado bien, se le ha ido la mano, pero que están jugando con esas cosas. Entonces, lo importante es tener información. Los servicios de información son vitales para más o menos saber por dónde tenemos que ir, y luego, pues, la prevención es fundamental. Es decir, el tema de prevención en estos casos tiene que ser vital. Claro, decía el coronel, algo hay, y efectivamente algo debe haber, porque recientemente en la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia, publicada el 31 de diciembre el 31 de diciembre pasado, es decir, hace muy pocos meses, daba una acusación que parecía terrible, en la que les ponía que Estados Unidos estaba creando laboratorios de armas biológicas en las proximidades de sus fronteras, de las fronteras rusas, con la justificación de que eran laboratorios para analizar esos microorganismos que están mutando o enfermedades que están volviendo a resurgir, pero que en realidad claramente estaban dirigidos a la guerra biológica. No es una acusación demasiado seria. Eso significa que a lo mejor, más que los grupos terroristas que pueden utilizar estas armas y con mayor eficacia y seguridad, pueden ser los estados y no efectivamente ciertos grupos. Bueno, hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir los programas de los estados que están dentro de sus fuerzas militares. Y claro está, todos sabemos, todos siendo militares aquí, que sabemos que cada estado tiene su propio programa, que puede, obviamente, los detalles no salen a la luz pública. Y claro está, que lo hacen así para mantener el elemento sorpresa. Una cosa que cuando yo estaba desplegado en el Oriente Medio, que en uniforme, una de las cosas que me decían de seguridad era: reporta cualquier insecto raro que veas, o cualquier insecto que no conozcas, y repórtalo inmediatamente, porque siempre está la posibilidad de que ese insecto raro sea en realidad un arma biológica de algún enemigo que se haya lanzado contra nosotros. Pues claro, yo no voy a comentar sobre los programas que pueda o no tener cualquier estado, cualquier país. Sobre el punto de terrorismo, sí puedo decir que los análisis de fuentes abiertas que existen, es que el mayor riesgo biológico que los analistas a nivel de Estados Unidos han visto es el que una persona, ya sea porque quiere voluntariamente o porque es obligada, una persona que tiene una enfermedad contagiosa altísima y mortal, ya puede ser el ébola, puede ser cualquier enfermedad, sea trasladada, con todo el propósito, al centro de Europa, venga de África o venga de Asia, venga de donde sea, ya que el grupo terrorista facilite ese viaje, facilite esa penetración, ya sea que paguen a las personas para que burlen a las guardias fronterizas, a la guardia costera, y una vez en el centro de Europa, ya puede ser París, puede ser cualquiera, lo pasen, vete a los restaurantes en el centro comercial donde haya comida infinita, buffet, tose todo lo que puedas, mézclate con toda la gente, vete a un centro comercial, vete a un estadio de fútbol, vete a una discoteca, estate 5, 10, 15 días hasta que te mueras, esparciendo. Y claro está, y lo pueden comprobar con videos previos, antes de que la persona muera, con videos en YouTube, donde sea. Esto lo vemos así como para hacer una guerra. Otra vez, los analistas de inteligencia miramos todo por probabilidad, baja, bajísima, ínfima. Y si bien el escenario de armas químicas robadas o adquiridas de Siria, del ejército sirio, que han sido robadas o han sido adquiridas, es lo más alto dentro del nivel químico, ese escenario de 10, 15 personas que han sido weaponized, que han sido convertidas en armas por los grupos terroristas, han sido traídas a Europa, ese es el escenario, dentro de las bajas posibilidades, la que más tiene. Pero una vez más, por favor. Un momentino más. Es que en 1972 se firmó la Convención contra Armas Bacteriológicas, aunque ahora se llamen no biológicas.
no proliferación de armas biológicas toxinas, y toxínicas. Biológicas y toxínicas. En este convenio se adhirieron Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento y hoy la Federación Rusa. Significa que si esa manifestación que se ha hecho por parte tuvieran datos, me imagino que lo hubieran denunciado a Naciones Unidas. Es decir, aquí estamos hablando ya de estados que tienen acuerdos internacionales firmados, que por cierto los únicos que se firmaron para la prohibición y gradual desmantelamiento de armas químicas a nivel internacional fueron las armas químicas y las biológicas, no las armas nucleares, porque el Tratado de No Proliferación no decía, lo apuntaba, pero de hecho la desnuclearización nunca se ha producido, y por lo tanto si hubiera algún dato, me imagino, oficial por parte de la Federación Rusa de que estos laboratorios, me imagino que hubiera producido una denuncia a nivel internacional, porque ambos países tienen firmado el convenio para la no producción de armas biológicas. Pero lo tienen como no proliferación, pero ellos lo que argumentan es que sí, esos proyectos, esos programas son para defensa. Civil, que se refiere a producción de vacunas, efectivamente. Y ellos están entonces es una tecnología dual que puede pasar de una a otra. Entonces yo puedo afirmar que no estoy produciendo, pero sí estoy desarrollando por si me atacan a mí. Entonces que denuncia Rusia. Esa es la problemática. La problemática de la aplicación dual. Entonces, igual que el terrorismo, la parte más perversa de las ciencias químicas que tanto bien han producido a la humanidad, de las ciencias biológicas, de la energía nuclear que produce una energía pues no contaminante, etcétera. Tenemos la otra parte que es la perversión de la ciencia, y por lo tanto es cierto que esa es la problemática que tenemos y el control que se debe de producir, sobre todo en la cuestión de exportaciones de material de doble uso, porque hay eso. Ahora vuelvo con usted con la bomba sucia. Manuel, claro, el problema una vez más es el realmente el reivindicar la autoría o certificar la autoría de quien lo ha hecho en este tipo de actividades tan sumamente criminales. Recordémoslo, por ejemplo, lo que hacían los talibán en Afganistán, lo que han estado haciendo para que las niñas no fueran a los colegios, les envenenaban las comidas. Eso es terrorismo biológico. Pero claro, lo que ellos justificaban es decir, no hemos sido nosotros, ha sido que la comunidad internacional ya les está dando unas comidas que están envenenadas o que están en mal estado. Es decir, es muy difícil realmente justificar o reivindicar el atentado o culparle a alguien. Esto tampoco es nuevo, ¿no? Es decir, una vez más, ¿cómo se podría de verdad utilizar este tipo de armas por un terrorista y que pudiera claramente decir que ha sido él y que además no hubiera ninguna duda, quizá haciendo esos vídeos, como decía Roniel, a lo largo de los 10 días, viendo cómo se va muriendo y cómo lo va diseminando y luego ponerlo en las redes, y aún así no sería muy complicado de realmente el culparles a ellos o que claramente reivindicarles la autoría? Es que estamos viendo que un arma más es la comunicación, en ese sentido. O sea, la comunicación es fundamental tanto para ellos como para nosotros. Hoy en día parece ser que la guerra de la comunicación, ellos tienen un avance muy importante, primero que lo hacen cuando quieren, donde quieren, porque como no tienen normas ni fronteras, pues lo hacen libremente. Y la guerra de la comunicación, pues está en un estadio bastante importante ahora mismo. Han conseguido estar en los medios de comunicación activamente en televisiones, en vídeos, en redes sociales, en cualquier tipo de comunicación que haya ahora mismo, están ellos. Con lo cual, si tú tienes el dominio de la comunicación, tanto estratégica como táctica, consigues meter el mensaje que tú quieres hacer. Y luego, cuando un mensaje se ha soltado, es muy difícil contrarrestarlo. Eso sabemos que en cualquier tipo de comunicación, cuando algo se ha soltado a la red, para luego tener que contrarrestarlo, hay una parte de esa población que no verá tu respuesta, y la que lo ve tiene que creerte. Con lo cual, en ese sentido, este arma, más que nuclear, está siendo un arma de comunicación. El hacer la prueba de la reivindicación, pues como ha habido a lo largo de la historia los casos, pues diciendo pues se ha hecho tal, o sea, hemos dejado tal cosa en tal sitio, o dando pruebas de fe de lo que se ha hecho. Es una cuestión ya de que ellos quieran o no quieran jugar con esa comunicación. Pasamos a la bomba sucia. Nos gustaría de verdad, Natividad, que explicara a todos nuestros oyentes, que la mayoría no ignoran completamente estos temas, qué es una bomba sucia, y como se dicen a muchos, que lo raro es que no se haya llegado a emplear por la facilidad realmente de producirla. Tampoco, como digo, no vamos a dar demasiadas pistas, pero solamente que dé una idea muy general y que lo explico, que usted lo hace maravillosamente bien, en qué consiste una bomba sucia. Yo una vez oí a un agente de un Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la ciencia era previsible, los criminales no. Entonces, muchas veces cuando algunas personas ponemos sobre el tapete la potencialidad de esta situación, sobre todo para, como dice muy bien el coronel, pensar siempre en la palabra prevención,
prevención siempre, pero en determinados aspectos todavía un poquito más. Se saca el argumento que usted acaba de decir, que no se ha producido nunca, que al fin y al cabo, que son especulaciones. Si fueran especulaciones, simplemente no habría proyectos de inversión de inmenso valor en todos los países del mundo, Estados Unidos, todo lo que es la Unión Europea, por supuesto Japón, por supuesto Israel, por supuesto la Federación Rusa, en desarrollar los cálculos, programas de cálculo que de alguna manera simularían una explosión de bomba sucia. Estamos hablando de los programas de Hotspot de Estados Unidos de Lawrence Livermore, estamos hablando del ZADIAS, del programa del laboratorio de Argonne, estamos hablando del RODOS, el código RODOS de la Unión Europea en el que participan todos los países de la Unión, estamos hablando de otra serie de códigos que se han desarrollado para simular los efectos de una bomba sucia. Luego entonces Israel tiene su propio proyecto, todos los países de occidentales, por decir de alguna manera, han invertido cantidades importantes en desarrollar este tipo de códigos de simulación. Luego, por tanto, una potencialidad reconocida por Naciones Unidas, por el Organismo Internacional de Energía Atómica, por Interpol con 2 proyectos, el Geiger y el SafeHale, o Europol con su proyecto Rutherford. Es decir, todas estas instituciones a alto nivel internacional que tienen reconocida la amenaza, creo que tenemos que ser lo suficientemente responsables para decir que efectivamente si esta amenaza está reconocida a ese altísimo nivel de instancias es porque es una amenaza. De la potencialidad o de no, eso ya nosotros está fuera de nuestras manos. Lo que sí le quiero decir es que la problemática de la bomba sucia pues es de todas las posibilidades que se han apuntado en esta mesa, pues posiblemente esta sería la más factible porque sería la más fácil de utilizar, la más fácil de construir y la más económica. ¿Qué es una bomba sucia? Esto es una fuente abierta en cualquier literatura del tema, lo puede usted ver en instituciones oficiales, se puede ver una bomba sucia, se llama comúnmente hablando bomba sucia, técnicamente se llamaría dispositivo de dispersión radiológica y sería una bomba que lleva un dispositivo, digamos un componente de explosivo plástico, cualquier explosivo plástico, que llevaría un temporizador y al que se ha añadido una fuente radiactiva. ¿Qué tipo de fuente radiactiva? Pues cualquier vial, cualquier ampolla o cualquier tipo de fuente radiactiva que se utiliza en tantísimos campos industriales. Hablamos de determinados campos de la medicina nuclear, no todos los hospitales tienen, hablamos de esterilización de alimentos, hablamos de laboratorios de investigación, etcétera, etcétera. Por esta razón, a partir de los años 90 empezaron a darse casos preocupantes de tráfico ilícito de material radiactivo. Cuando se disuelve la Unión Soviética en 1991 empieza a producirse un tráfico de materiales radiactivos que provenía básicamente de instituciones soviéticas. No olvidemos que todas las numerosas instalaciones que tenía la antigua Unión Soviética de fabricación de armas químicas, biológicas y nucleares, en el momento en que el país se disuelve en diciembre del año 1999, quedan con una inmensa vulnerabilidad de seguridad. ¿Quién las vigila? ¿Quién no las vigila? ¿Qué ocurre? Tengamos en cuenta que había armas nucleares en Bielorrusia, en Ucrania y en Kazajistán, que no tenían ningún poder estatal que controlara aquello. Entonces, la problemática a nivel internacional fue muy grave. Por lo tanto, empiezan a darse una serie de tráficos ilícitos y en el 1995 Interpol decide organizar una investigación para ver qué ocurre, a ver qué está ocurriendo con esos incidentes que se están dando de tráfico ilícito que viene fundamentalmente a Europa. Austria, Suiza y que me parece que el tercer país es Alemania. Bien, se hace una investigación, se ve que efectivamente Europa era el origen de estos elementos, pero también se sabe lo siguiente, que en aquella época no se sabía muy bien el propio que había producido el incidente o que estaba contrabandeando con ese material, no sabía quién se lo iba a comprar, no había bandas de crimen o organizaciones de crimen organizado implícitas en el contrabando, normalmente el que contrabandeaba no sabía la peligrosidad que podía tener la fuente radiactiva, pero lo que sí empezó a preocupar era la cantidad de casos que se estaban produciendo. En el año 1993, el Organismo Internacional de Energía Atómica abre una base de datos, la ITDB, Illicit Traffic Database, para que todos los países miembros de este organismo, que como ya saben ustedes depende de Naciones Unidas, reporten a la IAEA pues, los casos de materiales o de tráficos que se hayan detectado en cada uno de sus países. Entre 1993 y 2014, el número que se ha detectado es de 2.477, pero incluye no solamente, incluye todo tipo de acciones, incluye pérdida, fuentes huérfanas, robos,
Y a pesar de todo este número que puede ser alarmante, la potencialidad de que se asociara este tráfico con terroristas era mínima. Entonces, cuando oigamos hablar de tráfico ilícito de materiales radiactivos, tenemos que enfocar la información con la cautela suficiente, porque a fecha de hoy, no hay una asociación directa entre que este tráfico ilícito pueda tener o no pueda tener asociación con grupos terroristas. Y para terminar esta parte que yo estaba exponiendo, decir que a partir del año 1991, por parte de Estados Unidos, se iniciaron una serie de iniciativas para ver qué ocurría con el material fisible que se había almacenado en 10 de las 40 ciudades cerradas que había declarado el gobierno de Moscú que existían hasta aquel momento. Ciudades cerradas, en ruso son unidades administrativo-territoriales cerradas donde se fabricaban las armas de destrucción masiva. Estados Unidos abrió varios programas y entre ellos uno muy importante que es el programa conocido comúnmente como megatones a megavatios. 500 toneladas de uranio altamente enriquecido se llevaron a Estados Unidos. Con esta cantidad se hubieran podido fabricar unas 20.000 cabezas nucleares para transformarlo en energía eléctrica, mezclándolo con uranio empobrecido, etc. Luego otro programa fundamental que se estableció para controlar y para ayudar a la recién Federación Rusa en estas instalaciones fue la iniciativa de los senadores Nani Lugar, la CTRC, que ayudaba efectivamente a buscar sistemas de seguridad para todas estas instalaciones que hasta ese momento pues no se pensaba que pudieran ser interceptadas porque había mucho control dentro de la Unión Soviética en la época suya, hasta que desaparece la Unión Soviética en el 91 y efectivamente hay una serie de programas importantísimos para ayudar no solo a los científicos que habían trabajado en fabricación de armas, de NBQ, sino también para convertir determinados centros en centros civiles para usos comerciales y pacíficos. Coronel, vamos a hablar un poco de España. ¿Cómo está la situación en España? Usted fue el creador de la red de alerta biológica, de laboratorios de alerta biológica, lo conoce muy bien todo el proceso, el desarrollo, la situación actual. Para que todo el mundo lo entienda, quien nos escucha, quien nos ve, debemos preocuparnos, estamos perfectamente formados, preparados, tanto a nivel institucional como de los medios disponibles, sea la unidad militar de emergencia, sea en protección civil, los distintos servicios de emergencias que pueda haber en todo el Estado español. ¿Cómo está la situación actualmente? Vamos a ver, los eventos del 2001, de los atentados del 11S, nos dimos cuenta todo el mundo, no solamente España y Europa, todo el mundo, de que el dispositivo de amenaza biológica creíamos que era una quimera, o se creía que era una quimera, que era un poco difícil y vimos pues que era una realidad. Entonces no estábamos preparados, llevamos la crisis como pudimos, la sacamos adelante bien, todos los países, pero una vez terminada la crisis nos dimos cuenta que había que crear una infraestructura por cada país para dar una respuesta a este tipo de amenazas. Entonces, yo cuando terminé la crisis del 11S, en el informe de lecciones aprendidas, creamos una red de laboratorios de alerta biológica que se llama RELAT, que es la que, digamos así, es la herramienta que el gobierno español tiene para, en caso de amenazas bioterroristas, disponer de ella a nivel nacional. Esto, en la situación nuestra a nivel nacional, como sabemos, está distribuido en comunidades y la sanidad está transferida a las comunidades. Era problemático a la hora de una posible amenaza biológica cómo coordinar, porque hay problemas y todos lo sabemos. Entonces, esta red el gobierno la tiene como herramienta para, en caso de que ocurra en cualquier parte de España, disponerla y utilizarla. ¿Está centralizada? Está centralizada en Presidencia de Gobierno. Presidencia de Gobierno, Gabinete de Crisis, es el que, digámoslo así, es el que lleva la dirección, pero la gestión técnica de la red la lleva el Instituto de Salud Carlos III. En esta red lo que se trató es ver por qué amenazas biológicas, por qué áreas podía entrar en el país nuestro, en España, la amenaza biológica. Entonces diferenciamos 5 áreas. Una que era a nivel de salud pública, sanidad animal, agroterrorismo, medio ambiente y alimentación. Entonces formamos 5 laboratorios que fueran de referencia en caso de que ocurriera un tipo de amenaza por cualquiera de las vías, pero muchas de las veces te pueden entrar incluso por las 5 vías a la vez. Entonces, tener una infraestructura de coordinación gestionada por el Instituto de Salud Carlos III y en ese dispositivo estamos todos trabajando sobre lo mismo.
Entonces, todos los países, y el nuestro igual, inclusive la red nuestra es de la más completa referente a Europa, porque hay otras que no contemplan las 5 áreas. Nosotros, por la importancia no solamente sanitaria, sino económica de nuestro país, lo planteamos así. ¿Qué ocurre con esto? Pues bien, hemos desarrollado, se está trabajando, pero ¿qué ocurre con la amenaza biológica? La amenaza biológica, si no se mantiene una situación de alerta constante, pues los gobiernos pierden actividad y te quitan financiación. Eso es un error, creo que es un error tremendo, porque en este tipo, en todas las amenazas de armas de destrucción masiva, pero en concreto la biológica, por lo que hemos expuesto, lo importante es mantener una red de prevención, una alerta preventiva constante, porque nosotros no vamos a saber cuándo y disponer de una infraestructura, ahora abro la habitación, ahora cierro el laboratorio, que me van a atacar, no sabemos, puede ser en cualquier momento. Eso es lo que España está preparada, tiene infraestructura, tiene medios, tiene personal científico cualificado, pero estos cambios de respuesta desde el punto de vista de presupuestos económicos que te quitan, te ponen, te quitan, dependiendo de la alarma o de la actividad. Entonces, ¿que ocurre alguna amenaza? Automáticamente pues te hay apoyo. ¿Que pasa una temporada y no ocurre nada? Te lo quitan el presupuesto económico. Para los grupos que estamos trabajando a este nivel, y sobre todo aquellos que estamos que no somos estatales, como es el caso mío, que yo estoy en un centro de Visabet, de la Facultad de Veterinaria de la Complutense, y somos un laboratorio no estatal. Entonces, esos presupuestos que nos lo quitan, pues sufrimos daños, y aunque seguimos preparados, pero esa es la problemática. Es decir, la rabia es que sí somos capaces, estamos preparados para dar una respuesta, pero esos vaivenes económicos pues lo sufrimos, y bueno, pues eso es una de las cosas que nosotros nos alarmamos o nos quejamos de, que hay que mantener una constante financiación para mantener la prevalencia totalmente de... Podríamos resumir que existe en el ámbito profesional y científico una preparación más que suficiente, hay una alerta constante, pero falta un poco de motivación y de concienciación política, ¿verdad? Pues yo creo que vamos a resumir ya la pregunta que hacíamos al inicio del programa. ¿Hay una posibilidad de atentado inminente de terrorismo NBQR? Es baja. Existe, claro, existe. Los analistas de inteligencia no podemos predecir el futuro, y cuando tratamos de hacerlo solamente nos va bastante mal. Pero tomando en consideración toda la información que sabemos, toda la información que tenemos, si bien es real, existe, es baja. Como he dicho ya varias veces, las probabilidades mayor son químicas, las armas perdidas de Siria, que se conduzca como arma la enfermedad, y especialmente ahora utilizando ya sea algunos individuos específicamente, 5, 10, 15, o tratar de meterla dentro de ese flujo migratorio que ha venido a Europa en los últimos meses, enorme, gigantesco flujo migratorio, para convertir una enfermedad natural como el ébola o cualquier tipo de estos virus en un tipo de arma, en un tipo de que cause más que nada pánico, además de los muertos que pueda crear, o de los enfermos, pánico, y el ataque nuclear muy pero que muy bajo. Los gobiernos que tienen las armas nucleares las guardan mucho. Hoy día, por ejemplo, las guardan mucho. Estoy hablando de Pakistán. Estoy hablando de países que uno no piensa que sean los más altos en seguridad, como quiera, las guardan mucho. Aquellos países que ilegalmente tienen esas armas, como Corea del Norte, no pueden, ni quieren, ni es en su interés darla a los grupos terroristas, ni vendérselas, ni mucho menos, porque entonces eso se firma su suicidio, se firma la destrucción de ese Estado. Si un Estado, lo que llamamos rogue state, un rogue state le da armas a un grupo terrorista, se suicida. La usa, ya está, hasta ahí llegó ese Estado, hasta ahí llegó Corea del Norte, llegó el que sea. O sea que yo creo que muy bajo nuclear, más alto, claro, un dirty bomb, y dentro de las posibilidades bajas todavía, un ataque químico, que se pueda traer una de esas armas que se han perdido, o que ya no hay contabilidad en Siria, o que se utilice como arma una enfermedad, y que se utilice también un flujo migratorio masivo para introducir esas enfermedades a Europa. Yo creo que es muy bajo, pero posible. Le hago la misma pregunta, Natividad.
A mí me gustaría tener una bolita, esa pregunta me la han hecho varias veces, una de esas bolitas mágicas. Yo creo que lo fundamental es la prevención. Hemos dicho antes que la ciencia es predecible, los criminales no, y por lo tanto creo que la palabra, como han apuntado en la mesa el coronel precisamente ahora con la red de alerta biológica, es la prevención. En el caso de prevención, por supuesto, mentalización de que esa amenaza existe, que yo creo que esa no falta. Lo que hace falta es establecer unas medidas preventivas que verdaderamente pues, asuman que es una amenaza simétrica, que es factible en una probabilidad X, y por lo tanto creo que una buena prevención conllevaría a una buena respuesta de emergencia, porque no nos olvidemos que en el caso de un dispositivo de dispersión radiológica no tanto sería el número de muertos, digamos, causados por la explosión química, más explosivo químico, más dispersión radiológica, como el hacer frente a una situación de caos y pánico. Y ahí quiero lanzar, yo conozco, sé que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de España están haciendo una labor muy encomiable. Yo conozco en concreto la de Guardia Civil, la Unidad Técnica NRBQ, y la del Grupo de Intervención de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias. Están trabajando muy bien en este tema, están desarrollando prácticas, ejercicios sobre el terreno, sobre esta amenaza, y ahí en ese sentido creo que contamos con unas personas muy preparadas. Ahora bien, hay que también tener en cuenta que tenemos que pensar también en que en caso de un tipo de esa potencialidad, bueno, pues en un mando único, en una serie de pautas que tenemos que ir integrando en nuestras pautas de seguridad. Nosotros en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, a petición del Teniente General Director, se hizo un documento hace 2 años de carácter restringido en el cual abordábamos la cuestión intentando dar, era un grupo de expertos, una serie de recomendaciones, porque un país preparado pues indudablemente puede salir de una determinada crisis, o como decía, un riesgo se convierte en amenaza según donde pasa. Así es. Manuel, yo sé que no podemos hablar mucho de la cuestión porque es un asunto clasificado, que es el de la seguridad de las centrales nucleares. Pero yo creo que también debemos tranquilizar a la población de que, por lo menos aquí en España, se han hecho también muy bien los deberes, tanto la seguridad interna como los distintos círculos concéntricos de seguridad externa. Efectivamente es así, la población debe estar tranquila, que es muy difícil llegar a cometer un atentado terrorista contra una central nuclear que pudiera de la cual pudiera desprenderse pues, materia radiactiva, radiológica, electromagnética incluso. Yo creo que sí hay que tranquilizarse porque desde el 11M hasta hoy no hemos tenido ningún atentado en España. Ha habido 3 frustrados, el que hubo en el 11M contra el AVE de Toledo, que se frustró, Audiencia Nacional en octubre de ese año, 2004, también se frustró, y luego el 2008 contra los trenes y cercanías de Barcelona, que también quedó frustrado, con lo cual las fuerzas y cuerpos del Estado, como apuntaba la profesora, son bastante eficientes y eficaces en España. Y yo a todo esto sí me gustaría sumar, un poquito, con el permiso de los restantes ponentes, aunar un poquito en un cuento, porque los cuentos dan mucha moraleja, sean los 3 cerditos. Los 3 cerditos estaba el cerdito que hizo la casa de paja, el de madera y el de piedra. Es decir, el cerdito que gastó poco esfuerzo y poco dinero en seguridad y en defensa, en prevención y en medios, y cuando llegó el lobo, pues la casa fuera, siguiente, cerdito, medio, y Sander aguantó cuando el cerdito que gastó en prevención, en seguridad, en investigación y en inteligencia fue el que aguantó hasta que vino el lobo y pudo aguantar el invento. Entonces, aunque la probabilidad sea muy baja, como ha dicho Ronnie, hay que tener ese pequeño atisbo de que puede ocurrir, con lo cual hay que estar prevenidos y por lo tanto aumentar lo que se llama la conciencia de seguridad y además los presupuestos de seguridad. Coincido con usted porque hay quien confunde que seguridad y defensa es simplemente comprar carros de combate o barcos, y no es así. Efectivamente es un espectro muchísimo más amplio, y ahí lo tenemos en el caso magnífico del coronel, como nos ha expuesto esa red de laboratorios de alerta biológica, que es dentro del espectro de la seguridad y defensa un pilar fundamental. ¿Y cómo lo ve usted finalmente, mi coronel? Bueno, nosotros siempre, por el área nuestra, trabajamos con hipótesis de trabajo, y nuestra hipótesis de trabajo es preguntarnos no si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. Esa es la hipótesis de trabajo, porque no tenemos que estar de brazos cruzados pensando en que cuando ocurra actuaremos. No, a eso tenemos que adelantarnos y estar siempre en la fase de cuándo va a ocurrir. Y evidentemente creo que a nivel nacional y a nivel internacional también, pero en el caso concreto nuestro tenemos medios, tenemos gente, tenemos que estar tranquilos. Es cierto que es muy complicado el detectar un tipo de amenaza biológica, pero tenemos suficientemente medios para detectar que algo está ocurriendo.
Y eso nos va a permitir tener una acción rápida de respuesta y por lo menos acotar en donde se haya producido ese evento. Por lo tanto, yo creo que debemos de dar tranquilidad, pero también que la información de la gente, lo que se ha hablado, es que esté informada de que es real, ¿eh? No que yo, de que sea inmediato o no, pues eso, como decíamos antes, una bola mágica yo no la tengo, pero sí esa hipótesis, y esa hipótesis es la que nos hace estar al día, activos, y si ocurriera el día, pues no nos pillan fuera de juego, es decir, podemos actuar rápidamente y por lo tanto pues dar una respuesta adecuada. Claro. Pues Roniel, Natividad, Manuel, mi coronel, muchísimas gracias, y como siempre a todos ustedes también por seguirnos. Como ven, una vez más les hemos traído a los mejores expertos para hablar sin alarmismo, pero informando con seriedad, con rigor, con libertad, independencia, porque sabemos que es lo que a ustedes les gusta y por eso les pedimos que nos sigan viendo. Hasta el próximo programa. No buscan obviamente llegar al control del poder, no buscan obviamente reemplazar los gobiernos europeos por un gobierno yihadista, ni mucho menos, pero buscan eso, buscan como un método asimétrico de guerra, implantar terror, pánico en la población y modificar e influenciar al público en contra de su gobierno, puesto que su gobierno nos ataca a nosotros atacamos a ustedes, esto es culpa de su gobierno. Tratan de poner esa distancia entre la población y el gobierno, ya sea del país que sea, y eso es una de las cosas más importantes, de los objetivos principales del terrorismo per se. Es un objetivo político y un objetivo de implantar terror en la población general. Pero entonces ¿no cree, Roniel, que es un error hacer ese tipo de declaraciones cuando además no se está ofreciendo al pueblo algún tipo de medida tanto preventiva como paliativa? Y por otro lado, muchas veces no estamos abundando en los propios éxitos del terrorismo haciendo esas declaraciones, y por lo tanto los políticos deberían ser exquisitamente prudentes a la hora de manifestarse en ese sentido. Bueno, ya en este tema, hablando con fuentes puramente abiertas, ¿no? Con fuentes abiertas, no clasificadas, y claro está, desconozco cualquier tipo de inteligencia clasificada que Manuel Valls hubiera tenido en ese momento. Los informes que tiene abiertos, de fuentes abiertas que tiene Estados Unidos, que son públicos al Congreso, dicen que los ataques terroristas con armas, lo que nosotros decimos weapons of mass destruction, son muy bajos, por decirlo así. Nuclear, nosotros hemos llegado a la conclusión que es casi imposible, que es muy difícil que una organización no estatal tenga no solamente el material, pero también que lo hagan armas. Una cosa tan dificilísimo ha sido para Irán, para unas personas que no tienen esos cientos de millones de dólares o no tienen la capacidad de, nosotros decimos weaponize, a convertirlo en arma. Y si bien es real el más que nada químico, y si bien es real biológico, también nosotros creemos que es bajo. Esas son las conclusiones. La mayor... Por muchas razones, es difícil de manejar, difícil de crear, posiblemente no compense el costo y el esfuerzo. Las experiencias nos dicen que organizaciones terroristas con grandes recursos, con gran dinero, que han tenido muchos recursos para hacer una organización terrorista, al final solamente pueden matar, digamos, 12 personas, como en el caso de Japón. No compensa, que prefieren ir por otros métodos mucho más convencionales del terrorismo. Partiendo de esa premisa, partiendo de esa información no clasificada otra vez, en mi opinión personal, no estoy hablando de manera oficial, me parece que sí, que eso se está desbordando, a menos que, claro está, yo no sé la información que él tenía disponible clasificada, pero desde el punto de vista de fuente abierta me parece que es una exageración, es una manera tal vez de protegerse políticamente. Ya lo he dicho, si algo pasa ahora ya no me pueden echar la culpa. Una manera... En un laboratorio, es decir, porque las tres posibilidades son un arma nuclear, que como tal hemos visto, nos ha explicado Ronnie, que es prácticamente imposible utilizar un arma nuclear porque implica sistemas de lanzamiento y si implica sistemas de puntería, es mucho más complejo. La central nuclear parece que está muy protegida, pero ¿y la otra opción, la de emplear una bomba sucia? Yo soy partidaria de ir al origen del problema. Estamos hablando de armas de destrucción masiva, de agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Yo prefiero ir al origen del problema, del por qué se ha creado esta situación.
Durante un periodo que llega hasta prácticamente el año 1991, vivimos una época de relativa contención y disuasión. Estamos hablando de actores estatales, gobiernos, y catalizando armas, fabricación de armas de destrucción masiva o químicas, biológicas y nucleares a través de convenios internacionales que de alguna manera van a, llamamos, garantizar cierta estabilidad y cierto control. En este momento se produce un cambio a partir de 1991 con la disolución de la Unión Soviética. A partir del año 1991 empiezan a surgir una serie de actores no estatales que están conformados básicamente pues, por grupos terroristas, por sectas, por organizaciones criminales muy poderosas y por otras entidades. Y a partir de estos años 90 empiezan a darse una serie de problemas, de incidentes, de tráfico, de contrabando y de mercado negro, en este caso de sustancias, pues en el caso de materiales radioactivos u otros casos también de cuestiones que implican incidentes biológicos y químicos. Todo esto nos lleva a una situación de dispersión de la amenaza que es la que nos ha traído hoy aquí, porque no estamos hablando gratuitamente del que cuestiones tan complejas como es la utilización de agentes químicos, biológicos, nucleares o radiológicos puedan estar en manos así tranquilamente de un grupo terrorista. La cuestión, cuando hablamos de terrorismo nuclear, como bien ha dicho Ronnie, se descarta la probabilidad de que ningún grupo tuviera la capacidad de fabricar lo que se conoce como un dispositivo nuclear improvisado, porque no estamos hablando de armas nucleares, estamos hablando, si hablamos de grupos terroristas o no estatales, de dispositivos pues básicamente que no son comparables a un arma nuclear porque es una fabricación pues muy distinta. Lo que sí preocupa y lo que sí preocupa a los gobiernos en todo el mundo, porque para hechos se están realizando desde el año, hay cantidad de acuerdos internacionales para la prevención del terrorismo nuclear, para la protección de actos nucleares por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, la resolución 1540 de Naciones Unidas. Lo que sí preocupa es ciertamente la posibilidad de que un grupo terrorista pudiera explosionar o pudiera cometer un ataque con un dispositivo de dispersión radiológica, comúnmente conocido como bomba sucia, porque la accesibilidad a los materiales podría ser relativamente factible. Pues magnífica exposición, muchísimas gracias, Natividad. Manuel, yo le quería a usted preguntar, como gran experto en el mundo islámico, concretamente en el terrorismo islamista, ¿qué grupos podrían tener interés en llegar a utilizar este tipo? Tal vez de jugar a cuestión de opinión pública. Sí, en definitiva que hay que ser muy prudentes con las afirmaciones que se hacen en este sentido para no crear más alarma, o por lo menos no alarma innecesaria. Natividad, de nuevo me gustaría insistirle que para nosotros es un gran honor contar con usted como grandísima experta en el ámbito de la seguridad nuclear. Recientemente, Bélgica ha tomado una medida que ha llamado mucho la atención al resto de los países, que es distribuir pastillas de yodo a toda su población. Es decir, una vez que se producen los atentados del 22 de marzo en Bruselas, se empiezan a correr rumores de que el Estado Islámico había intentado hacerse con información o incluso secuestrar a algunos trabajadores de las centrales nucleares belgas, y por lo tanto se teme que pueda existir un atentado nuclear relacionado. Roniel acaba de decirnos que esa posibilidad sería muy baja, pero ha llamado la atención que estas pastillas, que solo se distribuían a las personas que estaban en las inmediaciones de las centrales nucleares o de los centros de investigación nuclear, o próximos también a la frontera con Bélgica y Holanda, donde Francia y Holanda, donde hay centrales nucleares, que de repente se distribuyen a toda la población, porque sabemos que eso es para evitar precisamente la contaminación por radiación, como en su momento se empleó en Chernobyl. Entonces, ¿existe ese riesgo o no existe ese riesgo de llegar a que se produzca un accidente nuclear y, sobre todo, de lo que usted sabe muchísimo, un accidente radiológico? Yo tengo que decir lo mismo que ha dicho Ronnie con respecto a la información que el gobierno belga estuviera manejando. Yo la desconozco. Lo que sí puedo decir es que efectivamente en esas pastillas se reparten a la población cuando hay un accidente, una emergencia nuclear, de yodo para que saturen la glándula tiroides en caso de que hubiera un accidente, entonces no absorbieran el yodo 131, que es el que se produciría en caso de un accidente nuclear. Yo, con respecto a las centrales nucleares, lo único que le puedo decir
es que, como todas las infraestructuras críticas, llevan aplicando medidas de seguridad cada vez más incrementadas y, por lo tanto, pues es lo único que le puedo decir. La información que manejara el gobierno belga la desconozco y, por lo tanto, pues no puedo opinar el por qué tomó esa decisión de repartir esas pastillas de yodo a la población. No tengo el dato concreto y, por lo tanto, no puedo opinar más de lo que le estoy diciendo. Lo que sí le digo es, efectivamente, que todo lo que son centrales nucleares, infraestructuras críticas, la seguridad se lleva incrementando ya durante bastante tiempo, pues por razones obvias, en el momento en que vivimos una época en la que toda seguridad es poca y en concreto pues en instalaciones específicas. Claro. Evidentemente tenemos que tranquilizar a la población en el sentido de que efectivamente este tipo de infraestructuras y más las centrales nucleares están muy protegidas. Algo siempre puede pasar, evidentemente, pero la seguridad en este caso es máxima, como no podía ser de otra manera. Pero yo entonces le quería preguntar a usted, Natividad, y hablando de esas otro tipo de posibilidades de atentar desde el punto de vista terrorista vamos a hablar con medios nucleares, que podía ser, si no atentando directamente contra una central nuclear, podía ser utilizando una bomba sucia, de eso sí sabe usted muchísimo, o incluso fabricándola Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de la posibilidad de que los terroristas lleguen a utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares, biológicas, radiactivas o también químicas. Para hablar de este tema tan sumamente delicado y además una hipótesis que no es descartable en absoluto, contamos con nosotros, como siempre, con los mejores especialistas y en este campo lo decimos absolutamente de verdad porque no hay nadie mejor, más experto que las personas que les vamos a presentar ahora mismo y vamos a comenzar con Natividad Carpintero. Natividad es, entre otras muchas cosas, y lo podrán ver en su perfil completo, es secretaria general del Instituto de Fusión Nuclear. Natividad, bienvenida. Muchas gracias. Continuamos con Ronia Ledo, que ya le conocen ustedes de programas anteriores, militar estadounidense que ha trabajado para las principales agencias de seguridad de Estados Unidos, como es la CIA, el FBI o la DEA. Un militar con grandísima experiencia en el ámbito internacional y especialmente en la lucha contra el terrorismo en todos sus aspectos. Roniel, bienvenido de nuevo. Continuamos con el teniente coronel Manuel González, teniente coronel de la Escuela de Guerra, concretamente del Departamento de Estrategia. Probablemente le conocerá a muchos de ustedes porque es habitual de los medios de comunicación, un magnífico comunicador y además que se presenta como representante del Ministerio de Defensa de uniforme y lo hace extraordinariamente bien, y un grandísimo experto sobre todo en terrorismo, especialmente terrorismo islamista, terrorismo yihadista salafista. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Contamos también con nosotros, y es un grandísimo privilegio, con el coronel veterinario Luis Martín Otero. El coronel Luis Martín Otero está considerado como el mayor experto nacional, y lo digo con todas las palabras y lo subrayo, en materia de bioterrorismo, es decir, en todo lo que afecta a esa posibilidad de que los terroristas lleguen a utilizar armas concretamente biológicas. Además, también sabe, por supuesto, muchísimo de armas químicas o de armas radiológicas. Pero, como digo, es el principal experto español, que así nos lo irá comentando y sabrá, entre otras cosas, fue el que llevó todo el asunto del Antras en el año 2001, esa gran amenaza que supuso para todo el mundo el empleo de aquella sustancia por parte de los terroristas de Al-Qaeda. Luis, bienvenido, mi coronel. Muchas gracias. Vamos a comenzar precisamente con Luis, con la primera pregunta. Días después de ocurrir los atentados de París del 13 de noviembre pasado, el primer ministro Manuel Valls hizo unas afirmaciones, quizá excesivamente alarmistas, en la que decía que era casi inminente que se produjera en Europa, no solamente en Francia, un atentado por parte del Estado Islámico con armas, concretamente dijo, químicas y bacteriológicas. ¿Usted cree que esto de verdad puede ser así, Luis, que esta amenaza puede ser tan sumamente inminente? Bueno, la amenaza, sobre todo biológica y química, son amenazas reales.
En la actualidad sabemos que estos grupos terroristas pues las manejan desde el punto de vista de hipótesis, pero se les ha cogido información de que están interesados en utilizarlas. Cuando el primer ministro francés hace esa valoración, pues alguna información tendría de la posibilidad de poder actuar, o que pudieran actuar a nivel, no solamente en Francia, sino a nivel europeo, puesto que estas amenazas lo que tratan es de crear una desestabilidad al país en el cual afecta, no solamente desde el punto de vista ya sanitario, que sería la primera causa, pero también el desestabilizar un país simplemente diciendo que es una amenaza que es disuasoria por parte de ellos, pues eso evidentemente esa amenaza es real hoy día. Quizá, Luis, lo primero que habría que decir es que ya el término bacteriológico no se utiliza, es un término desfasado porque actualmente se utiliza el biológico. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué ya no se utiliza el bacteriológico, se utiliza el biológico, coronel? Bueno, el vocablo de bacteriológico es un vocablo ya antiguo desde el punto de vista incluso científico, ya no se maneja a nivel usuario natural en sanidad, y el biológico lo que hace es que engloba la parte no solamente bacteriológico es de bacterias y el biológico es que afecta a virus y toxinas, además de las bacterias. Entonces engloba ese concepto más general de la amenaza biológica. Roniel, ha dicho el coronel algo muy interesante, que ha sido que sobre todo lo que se persigue son, le he querido entender, fines psicológicos, mucho más allá de la destrucción física que pudiera causar o del daño físico que pudiera llegar a provocar este tipo de atentado terrorista, sobre todo los efectos psicológicos. Usted, como analista de inteligencia, cree que es así, que eso es lo que de verdad persiguen, esos efectos masivos psicológicos los terroristas. Por definición, sí. El terrorista, hay que recordar, es un insurgente débil, un insurgente que no puede. En este caso de los insurgentes que vienen a Europa, que vienen a Estados Unidos, a Europa, no pueden controlar el terreno, no pueden imponer su gobierno, no pueden imponer su ley y orden en nuestra sociedad. Lo pueden hacer en otros sitios, lo pueden hacer en Helmand, Afganistán, lo pueden hacer en áreas de Siria, en áreas de Irak, pero aquí no. Aquí no tienen ese poder, no tienen esa fuerza militar convencional. Entonces el terrorista, por definición, al ser un insurgente débil, que no tiene una capacidad convencional militar, lo que busca es traer terror, traer pánico en la población, tratar de influenciar al político, al gobierno, en este caso europeo, occidentales, por el miedo, fuera de aquí, retaliación. Ustedes nos atacan, nosotros lo atacamos aquí.